respecto. Justo este año yo cumplo 25 años de trabajar con la discapacidad, ¿no? Los tiburones van a cumplir 15 años. Este libro no lo podía haber escrito hace 25 o 20 años atrás, precisamente por eso. Tuvimos que transitar largo camino de aprender, de diálogo. Uno al principio, lo comprobaron los primeros alumnos que tuvimos, uno se desesperaba por conocer cada cuadro clínico que se nos presentaba. Uno quería saber todo sobre el autismo, todo sobre la parálisis, todo sobre los síndromes. Entonces empecé a recorrer congresos y a leer un montón de todo lo que me caía en la mano. El 80% de esas lecturas, de esos congresos, no entendía nada. Hasta que un neurólogo amigo me dijo que había 3.500 clases de discapacidad y sus combinaciones. O sea que era imposible ese camino. No era eso. Entonces, claro, uno empieza a buscar por otros lados. Ustedes me van a permitir, y yo voy a ser un poco extenso porque es la primera vez que puedo expresar lo que tiene el libro, que no es fácil porque tiene 400 páginas y es difícil resumir. Pero hace unos 4 o 5 años empecé a decir, bueno, a ver, ¿qué libro me hubiera gustado a mí leer cuando empecé? Entonces digo, bueno, que me hable de la discapacidad, pero no de la discapacidad de una cuestión médica, sino de la discapacidad en lo cotidiano, de acuerdo a cómo yo había evolucionado, había compartido con un montón de familias la vida. Entonces digo, bueno, ¿por dónde empiezo? Bueno, empiezo por definir la discapacidad. Entonces, ¿qué hago? Agarro el diccionario. Lo primero que tengo en mi casa es un diccionario. Claro, la palabra no está. Entonces digo, bueno, voy a ser más moderno, lo pongo en la computadora. Entonces puse en la computadora discapacidad. Sinónimos, a ver qué dice la computadora sinónimos. Y aparece incapacidad, invalidez, inhabilidad, imposibilidad, etcétera, etcétera. Claro, me sorprendí, porque digo, no va, no me convence a mí eso. Entonces digo, bueno, ¿por dónde empiezo? Y se me vienen a la cabeza un montón de palabras que usamos cotidianamente nosotros, que tiene que ver con la discapacidad y que siempre la utilizamos para descalificar al otro. Pero en cualquier discusión, sea en fútbol, en política, en arte, cualquier cosa de lo cotidiano, miren si alguna vez no dijimos esta palabra para descalificar al otro. Si no le dijimos alguna vez, ¿pero qué hace? Mogólico. ¿O qué hace? Enfermo mental, estúpido, bobo. Hemos escuchado hasta qué sé yo, funcionarios decir, no tiene los patitos en fila, o qué sé yo, un montón de otras cosas en las discusiones de cotidianas. Es decir, siempre usamos, qué difícil que es definir la discapacidad en lo cotidiano. Entonces podemos decir, discapacidad, la pérdida de una función. Perfecto, está bien, por ahí vamos. Pero a esa definición, que es la pérdida de una función y que es algo cierto, uno pierde la función de caminar, uno pierde la función de ver, uno pierde la función de imaginar, de pensar. A esa definición le falta el contexto social, la comunidad. Porque de nada vale a una persona que le faltan las piernas darle un sillón de ruedas, porque ahí le solucionaríamos la cuestión de la funcionalidad. Si sale afuera y se encuentra con un montón de barreras físicas que le impiden ir a todos los lugares como vamos todos. Pero así como pasa con la silla de ruedas, pasa con los prejuicios. Hay una definición importante que hace el Banco Mundial en el 2004 y dice: el resultado de la interacción entre personas con diferentes niveles de funcionamiento y un entorno que no considera esa diferencia. En otras palabras, personas con limitaciones físicas, sensoriales o mentales son a menudo discapacitadas no por una condición de diagnóstico, sino porque se les restringe el acceso a la educación, los mercados laborales y los servicios públicos.
Naciones Unidas, que en el 2006 da a conocer la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es la primera convención de derechos humanos del tercer milenio, está dedicado a la discapacidad. En el artículo primero, en un párrafo, dice: las personas con discapacidad incluyen aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Quiere decir que si tu escalera me condena, los prejuicios también. Si una rampa... ¿Por qué? Porque uno puede estar caminando en silla de ruedas, puede estar andando en silla de ruedas. La ciudad tiene una rampa de acceso a los lugares públicos, pero resulta que un automóvil está estacionado justo ahí. Entonces ve que la definición de discapacidad tiene que ver con lo social, como cómo construimos para todos. Entonces el libro invita a una recorrida, porque no me quedé solamente en el tema de la discapacidad, invita a una recorrida en la historia, porque me empezó a decir, bueno, a ver, la discapacidad, ¿es algo que ocurre ahora o es algo que tiene que ver con el hombre? Y no, la discapacidad nace con el hombre. Y me sorprendió mucho una lectura de un informe que hablaba de los restos óseos encontrados en unas sierras españolas, las sierras de Atapuerca. Unos restos óseos de una nena de 10 años que tenía aparentemente una discapacidad muy severa,